Jesús, contigo resucitaremos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y os daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: así está escrito. El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Seguimos en la octava de Pascua y seguimos meditando cada día sobre alguna de las apariciones de Cristo resucitado. Esta es continuación de la que meditábamos ayer, la aparición a los discípulos camino de Emaús. Ellos, después de haber reconocido a Cristo, regresan a encontrarse con los otros discípulos, los apóstoles, y les cuentan lo que ha pasado. Pero en ese momento aparece de nuevo el Señor. Las palabras en el Evangelio no son palabras elegidas al azar y que dé lo mismo una que otra. Todos los idiomas tienen sinónimos. Pero cuando una palabra va unida a la otra, forma una pequeña frase, ya se convierte en un concepto teológico. Y quizá no nos damos cuenta y perdemos algo importante. El Señor se había aparecido a Cleofás y al otro discípulos que iban huyendo camino de Emaús. Es decir, se aparece el Señor donde dos o más están unidos en su nombre. La presencia real de Cristo en medio de los discípulos. Y ese reunidos en su nombre, donde dos o más entre ellos, es lo que vuelve a decirse aquí al comienzo de este fragmento de San Lucas. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos. No es un concepto físico, en medio, como si hubiera un corro, estuvieran mirándose los unos a los otros, de pie o sentados, y Él se aparece en medio. Es un concepto teológico, donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Si fueran dos, ¿cómo va a estar en medio de ellos? Si fuera un concepto físico. ¿Qué nos enseña esto? Hay una presencia de Cristo en la comunidad. No dice el Señor, donde dos o más están unidos en mi nombre, siendo santos. Dos o más unidos en mi nombre. Los discípulos de Emaús no tenían fe. Incluso habían creído, y lo dicen ellos mismos, que Cristo era un líder político, un revolucionario que iba a levantar a las masas contra los romanos. Es decir, fe no tenían nada. Amor a Jesús sí que seguramente habrían tenido y mantenían. Pero estaban unidos entre ellos. Y lo estaban aún en el nombre de Cristo. Ya no creían en Él como
Mesías como hijo de Dios si es que alguna vez habían creído. Pero sin embargo estaban unidos entre ellos. No podemos comulgar si no estamos en gracia, pero podemos tener la presencia del Señor, aunque no sea sacramental. Por ejemplo, cuando servimos a los pobres, es que es Cristo el que está sirviendo a los pobres. Somos nosotros, en nombre de Cristo, que servimos a los pobres en los cuales está Cristo. Podemos adorar al Señor en la Eucaristía, podemos leer la Biblia, que es la palabra de Dios, hay una presencia suya ahí, y podemos estar unidos. Podemos tener el amor recíproco entre nosotros, y Él se hace presente. Eso es lo que hacemos los franciscanos de María en las escuelas de agradecimiento, intentar poner los medios para que el Señor se haga presente. ¿Qué consecuencias tiene esta presencia real de Cristo? Lo dice hoy también el evangelista. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros, la paz, la paz. Cuando los hermanos están unidos, hay paz. Cuando están divididos, hay a veces violencia física o verbal, rencor, y cuando no, distanciamiento o indiferencia. Unidos en el nombre de Cristo significa unidos con la caridad. Si no, no estarían unidos en el nombre de Cristo. Unidos con el amor de Cristo. Y eso te da la paz. Si no tenemos al Señor en medio nuestro, en una comunidad, en una familia, en la iglesia, si no tenemos al Señor en medio nuestro, si no estamos unidos en el nombre de Cristo, no hay paz. El demonio tiene como especialidad la mentira que siembra la división. Cuando leemos el relato del Génesis, vemos que después de haber seducido a Eva y a Adán, y de haberles hecho cometer el primer pecado, el pecado de la soberbia y la desobediencia, cuando Dios se les aparece a Adán y Eva, ¿qué van a hacer ellos? Dividirse. Adán le echa la culpa a Eva, y Eva le echa la culpa a la serpiente. Qué poco caballeroso Adán, ¿no? No dice, he sido yo, soy el cabeza de familia, la culpa es mía. No, dice, la culpa es de esta. ¿Y qué pasa después? Un hermano mata a otro hermano. Caín mata a Abel. El demonio siempre divide. Y esta es una señal de que el demonio está en una casa, en una comunidad. Lo decimos incluso en el lenguaje popular. Esta casa es un infierno. Aquí no hay quien viva, porque no hay amor, porque no hay unidad. Por eso, el esfuerzo que hagamos por la unidad, el precio que tengamos que pagar por la unidad, es siempre pequeño comparado con el resultado, que Cristo esté presente en medio nuestro, porque Él nos da la paz. Siempre que digo esto, tengo que añadir, y hoy también, que hay precios que no se deben pagar, hay líneas rojas que no se deben cruzar. Una mujer no tiene por qué aguantar que su marido la pegue, por ejemplo. Pero son líneas rojas, son situaciones que por desgracia son frecuentes, pero son extremas. Debemos hacer todo lo posible para que el Señor esté en medio nuestro, porque si no está Él, está el demonio y no hay alternativa. Termina este relato de la aparición de Jesús con un discurso del Señor a los apóstoles. Les recuerda que lo había anunciado. Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos, pero sobre todo les dice, en su nombre se proclamará la conversión
para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. No dice, en su nombre se proclamará el perdón de los pecados. En su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados. 70 veces 7 nos perdona Cristo, pero necesitamos estar convertidos. Es que no podemos suprimir las palabras que no están de moda, no podemos suprimir las palabras que no nos interesan. Cristo habla con mucha claridad de que ha venido a buscar a la oveja perdida, pero no en contra de la voluntad de la oveja perdida. Vuelvo a repetir, y lo hago muchas veces, la frase de San Agustín: Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y termina diciendo, vosotros sois testigos de esto. Tenemos que ser testigos de la resurrección, de que hay vida eterna. Tenemos que decírselo a la gente, a nuestros amigos, a nuestros familiares, no solo cuando hay algún difunto, en cualquier momento, porque la perspectiva de la vida eterna te abre el horizonte hasta el infinito. Morir solo es morir, morir no es desaparecer, es pasar de una parte de nuestra vida a otra parte de nuestra vida. Y eso te da la dimensión correcta de las cosas. ¿Para qué te afanas tanto? ¿Te vas a llevar quizá las cosas que he comprado o el dinero en el banco al otro mundo? Llévate una maleta llena de buenas obras. Pero también tenemos que ser testigos de que Dios es el Dios de la misericordia, que está deseando perdonarnos, que ha venido para salvarnos, pero que es necesaria la conversión. Que el Señor nos dé la fuerza, el valor, para ser testigos de que Él está vivo, de que hay vida eterna, de que tenemos que pedir perdón humildemente por nuestros pecados, y también que nos dé la fuerza y la humildad para ceder antes que romper, a fin de que Él pueda estar en medio nuestro llenándonos de su paz. Que así sea.